Muy buenos días. Un saludo muy especial para todos aquellos que en este momento se conectan a nuestro canal de YouTube para recibir el estudio de la palabra de Dios que corresponde al día de hoy. En este espacio, Buenos días, Señor. Un tiempo que apartamos cada mañana para estudiar su palabra, para recibir a través de las escrituras enseñanza, exhortación, consuelo, edificación. Así que yo les animo a que le den me gusta a este video, que lo vean hasta el final, que nos dejen sus comentarios de cómo esta palabra edifica sus vidas. Comparta este link con otras personas en sus grupos, en sus estados. Seamos parte de este gran equipo de hombres y mujeres comprometidos con la palabra del Señor, con la extensión de la palabra de Dios hasta lo último de la tierra. Un saludo muy especial para todos nuestros suscriptores, para nuestros discípulos, consiervos, miembros de la familia IRE y de todos los amigos de IRE en España, en Europa, en Latinoamérica. Bienvenidos una vez más a Buenos días, Señor. Hoy comenzamos el estudio del libro del profeta Nahum. Es un libro muy pequeño, solamente tiene 3 capítulos, pero una vez más nos vamos a sorprender de todo lo que la palabra de Dios tiene para enseñarnos a través de este profeta. El nombre Nahum significa consuelo. Hay una ciudad en Israel muy conocida para todos y es Capernaum. Pues vamos a aprender a pronunciarla de la manera correcta. Cafarnaum, la casa del consuelo, el lugar del consuelo. Este profeta, de acuerdo a la historia, profetizó durante el reinado del rey Ezequías, más o menos unos 150 años después de la profecía de Jonás. El tema de la profecía de Nahum es solamente uno, la destrucción de Nínive. Recordemos que el profeta Jonás fue enviado a anunciarle a Nínive en aquel tiempo que en 40 días sería arrasada. Y ese pueblo, desde su rey hasta el más pequeño, al ver que era contundente la destrucción, se arrepintieron, convocaron ayuno, buscaron al Dios de Israel, clamaron por misericordia y el Señor los perdonó. Si usted no ha escuchado la profecía de Jonás, yo le invito a que lo mire a través de nuestro canal, que allí está el estudio del profeta Jonás. Esta profecía entonces de Nahum es sobre Nínive. Recordemos que Nínive era la capital del imperio asirio, ese imperio que perseguía a Israel, que los sitió, que los amenazó, que les hacía maldades y que al final arrasó al reino del norte, se los llevó cautivos y Dios no se queda en absoluto quieto cuando le tocan a su pueblo. Entonces, nos preguntamos qué pasó si en los tiempos de Jonás este pueblo de Nínive se arrepintió y el Señor no lo destruyó como había mandado a decir a través de su profeta. ¿Por qué Nahum se levanta 150 años después para profetizar a Nínive una destrucción inminente? Esta profecía es dada para aquellos que rechazan el caminar, el vivir como Dios lo manda. Es para aquellos que son casuales con la gracia de Dios. En los tiempos de Jonás, el pueblo se arrepintió, no fueron destruidos, pero ellos vivieron una conversión momentánea. No pasaron este temor al Dios vivo a sus generaciones. No enseñaron a sus hijos a amar a Dios y su palabra, a sujetarse a los principios que Dios había entregado de vida a través de la Torá, a través de sus libros sagrados, a través de sus profetas, sino que
vivieron esa gracia de Dios en un momento de sus vidas, pero se olvidaron de enseñar esto a las nuevas generaciones y se levantó una nueva generación perversa, igual que lo que fueron sus padres, llenos de ira, de maldad, de violencia. Vamos a estudiar en el libro de Nahum la dimensión de lo que hacía el imperio asirio y el nivel de maldad que tenían estas personas. Entonces, prestemos mucha atención, entendiendo que esta profecía es para aquellos que son casuales con la gracia de Dios, con aquellos que por un momento de necesidad y de emergencia vienen a Dios, vienen a la iglesia, oran, piden ayuda, pero cuando las cosas se van arreglando, vuelven a su vieja vida, vuelven a su pecado, vuelven atrás. Entonces, vamos a la palabra. Libro de Nahum, capítulo 1. Dice la palabra del Señor: profecía contra Nínive. Libro de la visión de Nahum de Elcos. La palabra en hebreo que se usa aquí es carga. La palabra original es carga. O sea, la carga que tenía Dios por Nínive. Nínive se había vuelto una carga para Dios. Y pensemos lo que significa eso, ¿no? Que un pueblo, que una persona, que una nación se convierta en una carga para Dios, en un peso que ya no se soporta más. En el versículo 2 dice: Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Aquí nos da unas características, una muestra, una descripción de cómo es el carácter de Dios. Y qué bonito que usted y yo podamos conocer el carácter del Dios en quien nosotros hemos creído. Lo primero que dice es que Jehová es Dios celoso. ¿Qué significa que sea celoso? No es que Dios es un celoso enfermo como nos pasa a nosotros los seres humanos, que estamos viendo todo el tiempo molestándole la vida a nuestros esposos o a las esposas, a los novios, porque pasó una nubecita y que está mirando. No, cuando se habla del celo de Dios, está hablando de su compromiso para con sus hijos. Del celo de Dios es el compromiso, su actividad, su pasión por la salvación, por su palabra, por aquello que Él mismo es y quiere entregar a la raza humana, que quiere entregar a su pueblo. Eso es cuando Dios dice que Dios es celoso, es porque Él está comprometido. Y recordemos que ya nosotros, Nahum no lo había vivido, pero nosotros sí lo tenemos, esa entrega en la cruz del Señor Jesús por nuestras vidas. Eso es amor, eso es pasión, eso es compromiso. Pero ¿qué pasa? Que aquel sujeto para el cual Dios está comprometido a ese nivel, se comporta de una manera indiferente. O sea, Dios le dio una oportunidad a Nínive. Ellos vinieron y clamaron y Dios se comprometió a perdonar sus pecados, a perdonar sus vidas y a no destruir una nación, una ciudad completa. Pero ¿qué pasó? Ese pueblo se volvió indiferente. Y vamos a pensar en nosotros mismos. ¿Somos nosotros casuales? ¿Estamos simplemente con el Señor en el momento que tenemos una necesidad? Cuando nos persiguen nuestros remordimientos en el corazón, en la mente, pero no hay un arrepentimiento genuino. ¿Somos nosotros como Nínive, que no tenemos pasión, que no hemos enseñado a nuestros hijos, a nuestra descendencia, el amor al Señor, la fuerza de nuestra fe, la verdad de la salvación? ¿En qué posición nos encontramos nosotros hoy? Porque ya vemos cómo es el corazón de Dios. A nosotros ha mostrado su compromiso hasta la cruz.
y se ha comprometido en todo tiempo. Nos ha demostrado una pasión que no se compara con nada. La pregunta es, ¿cómo estamos respondiendo nosotros a ese compromiso de Dios? Entonces, vamos aprendiendo que el Dios que a nosotros nos ha dado salvación y a quien nosotros hemos buscado es un Dios celoso, es un Dios vengador. ¿Qué significa que Él sea un Dios vengador? Es amo de ira, es lo que está escrito en el hebreo, amo de ira, es el dueño, es el poseedor. Dice, es vengador y lleno de indignación, se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. El Señor se toma venganza de sus opositores, de aquellos que se oponen a sus planes. El Señor conoce, sus ojos están puestos, Él vigila, Él observa a sus enemigos. Él sabe lo que hay en el corazón de la gente. Él sabe lo que hay en la mente de las personas. Él conoce las verdaderas intenciones. Entonces, miremos cuán grande y cuán importante es reconocer el pecado de ser casuales, relajados, sin respeto, sin una identificación con los propósitos de Dios. Miremos cuán delicado es cuando el Señor nos dice en el libro de Apocalipsis que como no eres caliente, pero tampoco eres frío, sino tibio, te vomitaré de mi boca. El que está una vez sí, otra vez no. Es una actitud de un corazón que al Señor no le agrada y que llega un momento en que dice, basta ya, no lo toleraré más, como sucede en este tiempo con la ciudad de Nínive. Esa falta de respeto, esa falta de santidad respecto a Dios, a su palabra, a lo que Él es, a lo que Él nos ha entregado. Y cada día nosotros vemos en esta sociedad la gente más alejada. Ya no hay, cada día se ve menos respeto por las cosas sagradas. Vemos unas palabras, fotos, chistes, unas cosas tremendas, donde definitivamente esta sociedad, como le pasó a Nínive, se olvidó de quién era el Dios que le había mostrado su misericordia y el Dios que en un momento había detenido su mano para no destruirles. Entonces, pensemos, ¿cuál es el estilo de vida que manifiesta la gloria de Dios en medio de nosotros? ¿Cómo tenemos que vivir nosotros para mostrar la gloria de Dios a esta sociedad en la que nosotros nos movemos? Y el Señor nos llama a vivir en justicia. Y vivir en justicia es guardar su palabra. Vivir en justicia es obedecer sus mandamientos. Es tener un corazón limpio, un corazón que se postra y que se entrega, que se compromete. Un corazón que desarrolla convicciones personales y profundas para con el Señor y su palabra. Entonces, nosotros vemos cómo ese imperio asirio, que era tan vasto, tan grande, tan fuerte, tan rico, que pareciera que nunca iba a caer, Dios lo llevó a la destrucción y a la ruina. Dios mismo levantó a Babilonia contra ellos. Y esta profecía nos muestra cómo se manifiesta el juicio de Dios cuando da tantas oportunidades de arrepentimiento y la gente hace caso omiso a su llamado. Dice el versículo 3, Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Una vez más, las características del Señor. Él es tardo para la ira. Eso quiere decir que Él es paciente. Él alarga la ira. Él retarda su ira. Él espera hasta que la gente venga al arrepentimiento. Dice que es tardo para la ira y grande en poder. ¿Poder para qué? Poder para limpiar. Y aún el poder para contenerse a sí mismo. Poder para perdonar.
poder para que su carácter santo se retenga delante de tanta inmundicia y perversión, esperando que haya arrepentimiento. Porque la Biblia dice que Dios no quiere que la gente se pierda, sino que todos somos llamados al arrepentimiento. Y nosotros vemos en diferentes pasajes de la Biblia este actuar del carácter de Dios. La destrucción, por ejemplo, de Sodoma y Gomorra. Y esa conversación que tuvo Abraham, y si hay 50, y si hay 20, y si hay 10 justos, y el Señor le dice, pues si hay eso yo no destruyo, pero es que no hay ninguno. O sea, vamos a tratar de negociar esto, pero es que no hay. O sea, si hubieran 10, listo, yo no los destruyo, pero es que no hay. Es que ninguno quiere. Y recordemos que Lot fue salvado porque Dios tuvo misericordia de Abraham, por la intercesión de Abraham, porque Lot y su mujer lo habían hecho fatal. Se habían convertido igual a esas ciudades perversas donde vivían. Entonces recordemos y aprendamos hoy que el Dios en el que usted y yo hemos creído es un Dios paciente, pero también es un Dios de gran poder. Y cuando se colma su paciencia, entonces su ira es desatada para corregir el pecado. Y aquí nos habla también, dice que marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. En medio de las tormentas, en medio de los vientos, en medio de la tempestad, siempre habrá un propósito de Dios, y es poner las cosas en orden. Siempre habrá un propósito. Dios no hace nada por hacer. Él no se mueve por hacer, porque sí. Cuando viene su ira es porque hubo quien la provocara. Y cuando Él viene a desatar su ira y trae su juicio, es para que haya un orden, para que las cosas vuelvan al orden que Él había establecido. Muchas veces es necesario que nosotros pasemos por tormentas, por tempestades, por situaciones muy difíciles, para volvernos a enderezar si es que hemos torcido el camino. Es necesario estos tiempos para ser corregidos, para que el orden de Dios sea establecido en nosotros. Luego dice el versículo 4, Él amenaza al mar y lo hace secar y agosta todos los ríos. En el hebreo original no dice amenaza, sino reprende. Y la palabra que usa para reprende tiene el sentido de advertir. O sea, Él reprende al mar, Él advierte al mar de la condenación que con toda seguridad viene. Recordemos que en la Biblia, cuando se habla de las aguas, se hace alusión a las naciones, ¿cierto? También se hace alusión a las naciones. Entonces, el Señor aquí está dando una advertencia de que va a venir su juicio. Es la advertencia de que va a venir su justicia y que es algo inminente. Nosotros vimos que la primera venida del Mesías fue para morir, fue para entregarse por amor a nosotros en la cruz. Pero no podemos olvidar que nuestro amado Señor vendrá por segunda vez, y la segunda vez Él vendrá a juzgar. Entonces miremos que es muy parecido a lo que le pasó a Nínive. La primera vez hubo misericordia. La primera vez que vino el Mesías vino a morir por nosotros, pero Él va a volver, y cuando Él regrese, Él va a venir a juzgar y su juicio será inminente. Entonces imagínense la grandeza de esto, de pensar que el mar llegue a secarse. O sea, ¿cómo van a terminar las naciones de la tierra? Pero es que también seca los ríos, y los ríos, el agua dulce, el agua que nosotros usamos día a día para cocinar, para bañarnos, para todas las cosas, para beber, para hidratarnos. Ese agua de los ríos representa la bendición de Dios en nuestras vidas. Entonces, cuando nosotros no escuchamos, cuando nosotros no recibimos su palabra, cuando nosotros no tenemos convicción, cuando de verdad no hay un cambio en nuestro corazón, entonces las bendiciones simplemente se cortan, se secan y no podemos caminar en plenitud. Entonces, como somos ocasionales,
Recibimos una bendición en un momento donde vinimos clamando, donde vinimos con una angustia y el Señor, por misericordia, vino y respondió y nos dio. Como somos ocasionales, el corazón se apega a esa bendición, mas no al Dios que dio la bendición. Y ahí es donde está la caída, porque luego esa bendición a la larga se corta, se seca y se vuelve un problema para nosotros mismos. Por eso aquí dice que se secan los ríos, la bendición deja de fluir, se acaba la plenitud en nosotros. Basán fue destruido, vamos al versículo 4, y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Recordemos que Basán, el Carmelo, son tierras fértiles, tierras muy buenas, tierras ricas, tierras donde lo que tiraba una pepa de mango, eso crecía solo. Pero que dice que esa grandeza, esa riqueza, esa belleza, porque uno habla de la flor del Líbano, todo eso va a quedar marchito, todo eso se va a acabar. ¿Por qué? Porque ese Dios que es lento para la ira y grande en poder, tiene poder para cambiarlo todo, para en un momento mostrar todo su horror y todo su espanto delante de aquellos que no se arrepienten. Dice el versículo 5, los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten, la tierra se conmueve a su presencia y el mundo y todos los que en él habitan. Los montes nos hablan de los gobiernos, de las autoridades. Entonces recordemos que Asiria controlaba muchos lugares. Vamos a ver, el imperio asirio era muy vasto, era muy grande, tenía muchas provincias. Y entonces eran ciudades importantes. Asiria controlaba todo eso. ¿Y qué dice el Señor? Todos esos lugares, todas esas regiones, todas esas ciudades serán destruidas. Cae el poder del asirio. Aquí se está profetizando la caída de todo un imperio. Ahora, meditemos en nosotros. Cuando el Señor venga, habrá cambios y habrá cambios muy radicales. Si el Señor ya vino a su vida, en su vida tuvo que haber cambios radicales que le han llevado a comportarse diferente. Una situación, una discusión que se presenta mucho en el ámbito cristiano evangélico es si la salvación se pierde o no. Entonces hay iglesias, movimientos que enseñan que no, que la salvación no se pierde. Y otros se levantan y dicen que sí se pierde. Pero cuando nosotros profundizamos en la escritura, el dilema no es si se pierde o no. El dilema es, ¿somos salvos? ¿De verdad nosotros hemos venido al Señor y nos hemos arrepentido y hemos abrazado por fe su obra redentora, que viene a traer un cambio radical en mi vida y me hace caminar y vivir diferente? ¿O lo único que nosotros hemos tenido son remordimientos, momentos de emoción, momentos de llanto, pero nuestra vida sigue igual? Porque cuando Dios, el Todopoderoso, el Rey de Gloria, llega a una vida, hay cambios inminentes. Hay una destrucción de la vieja manera de vivir, de la forma de pensar, de los objetivos, de las metas que tenemos nosotros en nuestras vidas. Y amado oyente, usted que está hoy recibiendo esta palabra, yo le invito en el nombre del Señor a que reflexione en lo que el Señor está hablando hoy a nuestras vidas. Usted que a lo mejor va a la iglesia, que es hijo de padres cristianos, que creció en la escuelita dominical, ¿de verdad ha venido Dios a su vida y ha hablado un cambio tan radical que usted no es la misma persona de antes? Porque va a haber un momento en el que el Señor se va a presentar y Él va a levantar todo. Los cimientos serán removidos. Y nosotros tenemos dos opciones. Nos encontramos con la gracia que transforma o nos encontramos con la ira que destruye todo. Cada uno de nosotros somos libres para tomar la decisión. Dice
que todo será derretido, todo será acabado, el mundo y los que en él habitan, porque nadie se escapa de Dios. Nadie se escapa de Dios. O yo recibo su gracia y su justicia, o lo rechazo y me aparto, y lo que espero es su ira activa y eterna sobre mi vida. Dice el versículo 6, ¿quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se hienden las peñas. Nosotros vamos a tener que rendir cuentas. Nínive le llegaba el tiempo de rendir cuentas delante de Dios. ¿Quién quedará en pie? Dice, ¿quién permanecerá delante de su ira? ¿Quién podrá sostenerse en medio del enojo del Señor? Todos tendremos que dar cuenta. A Nínive se le llegó su tiempo. ¿Y cómo se manifiesta esa ira? Como fuego, calor, que no se soporta. Y cuando aquí dice que se hienden las peñas, es que es tan grande el calor, es tan grande ese fuego, que las rocas se explotan. Cuando la santidad de Dios sea manifestada, esto es tremendo. La santidad de Dios rompe con toda inmundicia, tanto que se explotan las piedras. Eso nosotros lo vemos en las erupciones volcánicas, que se rompan las piedras a causa del calor del fuego. Pues sí, porque nuestro Dios es fuego abrasador. Mire cuántas características de ese carácter de Dios nos son reveladas en este libro de Nahum. Tendrán que venir cambios. Cuando las rocas se rompen, pues entonces se forma arena, se forman valles, ¿cierto? Porque caen todas esas montañas y hay un cambio en la superficie de la tierra. Pues igual habrá un cambio en nuestras vidas si de verdad nosotros permitimos que el Señor venga. Pero esperemos el cambio que transforma. No juguemos con Dios hasta que tenga que llegar su ira a nosotros. Dice el versículo 7, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Lo bonito de todo es que en medio de toda esta profecía tan dura, siempre viene una palabra que consuela y que nos da como las fuerzas para continuar. Él es bueno y Él es refugio en el día de la angustia. Es a Él a quien todos tenemos que buscar. Es a Él a los que todos tenemos que clamar. Es a Él a quien todos nos tenemos que humillar. Él conoce a los que en Él confían. ¿Será que el Señor tiene conocimiento de nosotros en este sentido? Porque vimos en el capítulo 2 que sus ojos están sobre sus enemigos. Él vigila a sus enemigos. Él sabe quiénes son los que van en contra de sus propósitos. Pero también conoce a los que en Él confían. Yo no sé usted qué está viviendo hoy. A lo mejor está pasando por un tiempo de corrección de parte de Dios. A lo mejor se le han cerrado todos los caminos y usted se ha plantado en que la única salida es volver al Señor, pero usted en su orgullo se mantiene ahí en pie, dando cosas contra el aguijón. Yo le animo a que venga a la bondad del Señor, que suelte ese orgullo, esa soberbia. A lo mejor por vergüenza no se ha acercado, a lo mejor por temor, pero hoy el Señor nos recuerda que Él es bueno y que Él es refugio cuando nosotros venimos a Él. Y sigue hablando el profeta en el versículo 8, mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios y tinieblas perseguirán a sus enemigos. Y aquí vamos a pensar en dos formas distintas de inundación. En el diluvio, el agua subió hasta que todo se volvió profundo. Esa es una forma de inundación. Cuando viene un tsunami, por ejemplo, es que viene tanta cantidad de agua del mar que aquí donde nosotros caminamos se vuelve el fondo del mar. O sea, la cantidad de agua
es tan grande que todo lo que era seco se convierte en el fondo del mar, todo se vuelve profundo. Pero luego hay otra, y esa inundación es progresiva, 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 progresiva. Pero luego viene la inundación rápida, que es esa inundación que arrasa con todo y que pasa cuando un río se desborda. Cuando vemos las crecientes de los ríos, que eso baja agua en montonera con palos, con coches, con lo que se atravesó y pasó y arrasó con todo y no quedó nada. Pues ese tipo de inundación es la que está profetizada para Nínive. Un fin para todo. Y así será el fin de los tiempos. No será progresiva como en el diluvio, que llovió durante 40 días y se abrieron, dice la Biblia, las compuertas de los cielos y de las profundidades de la tierra y eso agua, agua, agua. No, esto va a ser de una sola, ¡buah!, como la creciente de un río que arrasa y que no queda nada, que queda todo limpiecito para que se pueda generar algo nuevo. Y sigue diciendo ahí en el versículo 8 que el Señor perseguirá a sus enemigos. Y en la forma en que está escrito el verbo como está puesto en hebreo, significa que Dios perseguirá a sus enemigos hacia la oscuridad. O sea, los va a perseguir a estos que no se sujetan, que no se someten, que van en contra de los propósitos de Dios, y ellos van a huir hacia la oscuridad porque Dios los va a perseguir y no podrán esconderse. Huirán, pero no podrán escapar. Hemos leído en la Escritura que buscarán la muerte y no la hallarán. Querrán morirse de lo que están viviendo y ni siquiera la muerte les vendrá, porque tendrán que pasar por el tiempo de la ira de Dios. Y dice el versículo 9, ¿qué pensáis contra Jehová? Él hará consumación, no tomará venganza 2 veces de sus enemigos. ¿Estamos conspirando contra el Señor? ¿Pensamos que somos más fuertes nosotros que Dios? Lo que piensan estos gobiernos ahora, con todos estos movimientos que se han generado, con la famosa agenda con la que quieren controlarlo todo, que se creen que son más grandes que Dios, que pueden hacer callar a sus siervos, que pueden cambiar totalmente hasta la profundidad de la Escritura. No, mis amados, es imposible que nosotros derrotemos a Dios. Él es Dios sobre todo, y por más que lo intente, Él es soberano y tiene todo el poder. Y nos dice en este versículo que no vendrá el castigo 2 veces. O sea, la destrucción es inminente, es una y para siempre. Volvió a levantarse Nínive, volvió a reconstruirse esta ciudad. ¿Qué le espera a las personas que no quieren convertirse al Señor? Caminan hacia su propia destrucción. Solo la gracia de Dios los puede alcanzar. Pero si rechazan esa gracia, lo único que esperan es el juicio. Y dice el versículo 10, aunque sean como espinos entretejidos y estén empapados en su embriaguez, serán consumidos como hojarasca completamente seca. Aquí está hablando de unos espinos entretejidos entre sí. Es algo enredado que te hace hundir. Es como las arenas movedizas, ¿cierto? Dice que están entretejidos y luego dice empapados en su embriaguez. ¿Qué caracteriza a una persona ebria? Una persona que está fuera de su realidad. Es una persona que no tiene control. Y muchas personas beben y se embriagan buscando un escape. Consumen drogas para escapar de su realidad, ¿cierto? Pues así va a terminar Asiria. Y el problema es que así termina la gente que no quiere caminar con Dios. Perdidos en su mente, sin poder discernir, sin poder entender, sin control de nada. Una persona con su mente perdida está en la olla, ¿cierto? Y eso los va a llevar ¿a qué? A ser devorados,
a ser destruidos. Y dice el versículo 11, de ti salió el que imaginó mal contra Jehová, un consejero perverso. Le está diciendo a Asiria, Asiria, de ti salió un consejero perverso. Asiria, tú que fuiste fuente del exilio, serás arrastrada al exilio, porque has sido contraria a Dios y su palabra. ¿Cuántos consejeros perversos se levantan alrededor de nuestras vidas para hacernos desviar del camino? ¿Quién le aconseja a usted? ¿Usted de quién recibe consejo? Vamos a meditar en esto. ¿Usted de quién recibe consejo? ¿Y qué clase de consejo recibe a su vida? ¿Usted a quién aconseja y cómo aconseja? Porque esa es la otra cara de la moneda. Nos encanta dar consejos. ¿Bajo qué autoridad? ¿Con qué sabiduría estamos aconsejando nosotros? ¿Qué le estamos aconsejando a nuestros hijos? Usted y yo, ¿con qué sabiduría estamos educando nuestros hijos, levantando una familia? ¿Cuáles son las conversaciones que hay en medio de nosotros? ¿Con qué clase de personas usted y yo nos estamos relacionando? ¿A quién estamos escuchando hoy? Dice el versículo 12, así ha dicho Jehová, aunque reposo tengan y sean tantos, aún así serán talados y él pasará. Tremenda palabra. Grandes en poder, en riqueza, en gobierno, tienen todo, tienen mucho. Son una montonera de gente, no importa, serán cortados. Nada de eso les valdrá. Así serán talados, así serán destruidos. Su propia fuerza, su propia riqueza, su propio orgullo, lo que les representaba orgullo y reconocimiento, todo eso será quitado. Y le habla en la segunda parte del versículo a Israel. Bastante te he afligido, no te afligiré ya más. Porque hemos estudiado a través de todos estos profetas lo que le vino al pueblo de Israel, lo que le vino a Judá, el sufrimiento por haberse apartado de Dios, el castigo por haber sido idólatras, por haber jugado con Dios, por haber jugado con su palabra. Dios permitió, Dios levantó a estos imperios para disciplinar a su pueblo. Pero les dice, ya los he afligido mucho. Como ya no más. Ya llegó el tiempo de la misericordia para mi pueblo. No se preocupe, vendrá Babilonia, vendrá Grecia, vendrá Roma. Asiria va a caer. Pero recordemos siempre algo, que con el juicio de Dios pasan cosas buenas para su pueblo. Con el juicio de Dios siempre hay un propósito de hacer algo nuevo. Y ahora dice el versículo 13, porque ahora quebraré su yugo de sobre ti y romperé tus coyundas. La palabra en hebreo que usa es atá, ahora, con emergencia, ya, hoy, atá, ahora. Voy a quebrar, voy a romper tus ataduras. Amado Hijo de Dios, será hoy el día en que el Señor venga y rompa lo que a usted le ha tenido atado, amordazado, inmóvil delante de Él. Estamos dispuestos a abandonarnos en el Señor, a un arrepentimiento genuino, a abrazar su palabra, para que Él nos libere, para que Él quiebre el yugo que había sido puesto sobre nosotros y seamos libres para amarle, para servirle y de una vez por todas consagrarnos al Señor. Dice el versículo 14, mas acerca de ti mandará Jehová, vuelve y le habla a Nínive, que no quede ni memoria de tu nombre. De la casa de tu Dios destruiré escultura y estatua de fundición. Allí pondré tu sepulcro, porque fuiste vil. Cuando Dios dice basta, actúa y destruye. Y así como lo hizo con Nínive, aproximadamente 100 años después de esta profecía, sucederá en el fin de los tiempos. Será destruido el anticristo y todo su imperio.
Pero recuerde siempre, hijo de Dios, que esta palabra tiene una aplicación a nuestras vidas. El versículo 15 lo vamos a estudiar cuando comencemos el capítulo 2. ¿Por qué? Porque es el inicio de la muestra del Evangelio para nosotros. Vamos a terminar hoy en el versículo 14. Y vamos a orar por esto. Vamos a reflexionar por esta palabra. Una profecía entregada a un pueblo que jugó con Dios, que fue superficial, que fue ocasional, que no adquirió compromisos, como muchas veces sale de la boca de los cristianos. Yo vengo a la iglesia, pero yo no quiero compromisos. Yo asistiré, pero yo no me quiero comprometer. El que llega por un momento de enfermedad, por una quiebra financiera, por problemas matrimoniales. ¿Cuál fue la razón para que usted llegara a los pies del Señor? ¿Qué lo atrajo a usted a buscar a Dios? Y la pregunta grande es, ¿de verdad el Señor vino a nuestras vidas? ¿De verdad nosotros abrazamos esa fe, ese sacrificio en la cruz? De tal manera que ha habido un cambio radical en nuestro interior. Vino el Señor a arrasar con todo lo que éramos antes. Destruyó, levantó los cimientos de una vida perdida, lejos de su amor, de su verdad, de su gracia. O simplemente fue un momento de emociones, porque volvimos a ser los mismos y caminamos igual o peor que antes de conocerle. Padre, nosotros te pedimos hoy que por tu Santo Espíritu examines nuestro corazón, Señor. Como oraba David, examina mi corazón, Señor, y ve qué hay en mi interior. Ve si hay en mí un camino perverso, Señor. Si en realidad en mi vida no ha habido una conversión genuina, Señor. Examina mi corazón. Guíame por tu camino de rectitud, Señor. Yo entiendo, Padre Santo, que me has dado tu gracia, que cuando clamé me respondiste, Señor. Y te pido perdón por haber jugado contigo. Te pido perdón por haber recibido esa gracia en un momento específico a mi vida. Pero luego he querido seguir viviendo a mi manera. He querido seguir viviendo a mi forma de pensar. Y me he resistido a tu palabra, Señor. Y aún peor, sin enseñarle a mis hijos tu verdad, tu misericordia, pero también tu justicia. Hoy recuerdo, hoy entiendo y aprendo que tú eres un Dios celoso, comprometido, que lo has dado todo por amor a nosotros, Señor. Que tú cobras venganza de tus enemigos, los que no se sujetan, los que van en contra de tus propósitos. Tus ojos están sobre tus enemigos, Señor. Eres tardo para la ira, pero grande en poder. Hoy reconocemos, Señor, la grandeza que hay en ti, tu santidad, tu plenitud. Yo me postro, Señor, delante de ti, te pido perdón. Te pido perdón, te pido que me limpies, Señor. Te pido que laves mi corazón, oh Dios. Yo vengo a recibir tu gracia y tu misericordia porque no quiero tu ira en mi vida, Señor. No quiero tu ira, Padre. Yo no quiero ese río que arrasa. No quiero, Señor, que se han levantado los cimientos y tenga que correr, huir, desesperado, Señor, dirigiéndome solo a la oscuridad y las tinieblas, porque haya jugado contigo, Señor. Te pedimos perdón y te pedimos, oh Dios, que sea este el día en que el yugo sea quitado de nosotros y nos libere, Señor, de la carga pesada, de la opresión del enemigo, Señor. Yo doblo mi vida delante de ti. Yo me postro delante de ti, te reconozco, Dios eterno, mi Dios, mi Señor, Jesucristo, mi Salvador, Espíritu Santo, mi ayudador, mi guía. Yo me acojo a tu palabra, Señor, tu verdad, tu revelación para mí, tu ley, tu instrucción, Señor, para caminar en rectitud. Perdóname, Señor, por haber sido superficial y casual contigo. Perdóname, Señor, por haber querido usarte en los momentos de necesidad, pero hacerte a un lado en mis momentos de jolgorio, Señor.
Hoy clamamos por libertad. Hoy clamamos, Señor, por un nuevo nacimiento. Hoy venimos arrepentidos de todo corazón, oh Dios, para que seamos levantados a una nueva vida, Señor. No queremos tu ira en nosotros, Señor. Gracias por hacernos entender que te necesitamos, Padre, que alejados de ti nada podemos hacer y que la restauración de nuestras vidas solo está en ti. Ayúdanos, Señor, a buscarte de tal manera que seamos llenos de tu sabiduría y de tu palabra. Y en esa sabiduría y en esa verdad nosotros enseñemos a nuestros hijos para que ellos también sean guardados de tu ira, Señor. Para que nuestras generaciones te busquen, te sirvan y te amen cuando nosotros ya no estemos en esta tierra, Señor. Porque la mayor herencia que podemos entregarles es el conocimiento del Eterno. Es el conocimiento de tu verdad, Señor. Gracias por esta palabra. Gracias, Señor, por esta revelación a nuestras vidas. Y gracias por esta salvación tan grande que nos has dado en Cristo Jesús. Oramos en tu nombre, poderoso Señor. Amén y amén.